Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente bienvenidos a este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a ir, antes de iniciar con el capítulo 2, que es el que nos corresponde ahora, vamos a ir al capítulo 1, el versículo 19, para recordar el bosquejo que el mismo libro nos presenta acerca de este libro. En Apocalipsis 1, 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo que el mismo libro de Apocalipsis nos muestra, que el mismo apóstol Juan nos presenta de lo que el Señor Jesucristo le pidió escribir a Juan. Aquí vemos, ¿verdad?, tres partes de este bosquejo. Dice: escribe las cosas que has visto. Esto ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1, es decir, esta visión de la persona majestuosa del Señor Jesucristo. Luego le dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe las cosas que son, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora en los capítulos 2 y 3. Y especialmente, o específicamente, vamos a considerar estos 7 mensajes que el Señor Jesucristo envía a 7 iglesias reales, literales, que existieron durante el tiempo del apóstol Juan. Y luego el versículo 19 concluye diciendo: y también escribe las que han de ser después de esta. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos del capítulo 4 hasta el capítulo 22, del capítulo 4 hasta el final, ¿verdad? Y tiene que ver ya con las cosas futuras, que es probablemente lo que más llama la atención, ¿verdad?, lo que a muchos más les interesa del libro de Apocalipsis. Sin embargo, en el capítulo 1 vemos claramente establecida la grandeza, la deidad, la majestuosidad del Señor Jesucristo, en su carácter, en su persona, en su divinidad. Son aspectos que en el capítulo 1 los podemos ver con mucha claridad. Y en el capítulo, en la segunda parte, ¿verdad?, de este bosquejo, los capítulos 2 y 3, vamos a ver mensajes específicos enviados a 7 iglesias, iglesias reales, iglesias locales, reales, literales, existentes en el tiempo del apóstol Juan. Recordemos que Juan está exiliado en la isla de Patmos y escribió este libro alrededor del año 95 después del Señor Jesucristo. Se estima que en esta zona hacia donde Juan escribe y donde Juan en sus últimos años de ministerio sirvió, se estima que ya había más de 100 iglesias en esta zona de Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía, y quizás más congregaciones locales distribuidas en este lugar. Sin embargo, el Señor Jesucristo escoge a 7 iglesias a las cuales enviar este mensaje, estos mensajes, ¿ya? Y específicamente como los receptores originales de este libro, el libro de Apocalipsis, ¿ya? Estas iglesias probablemente fueron seleccionadas por el Señor Jesucristo por ser de alguna u otra manera representativas de todas las iglesias, ya de aquellos días, y a la vez de todas las iglesias de todos los siglos, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Probablemente estas 7 iglesias además eran las iglesias de los pastores que fueron a visitar a Juan ahí en la isla de Patmos, ¿ya? Y seguramente a través de ellos mismos es que el Señor hizo llegar estos mensajes a cada una de estas iglesias. Ahora, debo decir que muchos de alguna manera intentan interpretar el mensaje a estas 7 iglesias, o muchos piensan, ¿verdad?, que una interpretación válida para estas 7 iglesias mencionadas acá en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hacen referencia a periodos de la historia de la iglesia, ¿ya? La verdad es que analizando y estudiando el texto en sí y aplicando los principios que al inicio yo comenté que iba a aplicar en este estudio, la verdad es que no podemos hacer una aseveración
definitiva en este sentido. No podemos decir claramente que estas 7 iglesias representan periodos en la historia de la iglesia. Más bien podemos sí establecer que fueron iglesias locales, reales, existentes al tiempo del apóstol Juan y que de alguna u otra manera representan simplemente a todas las iglesias a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y con las cuales de alguna manera cualquier iglesia local en cualquier parte del mundo se puede identificar. ¿Ya? No hay razones escriturales válidas como para mencionar que estas iglesias representan periodos de la historia de la iglesia. Pero sí podemos, ¿verdad?, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Sí sabemos, sí podemos, ¿verdad?, aplicar muchas de las cosas que aquí están escritas a nuestras realidades en nuestras respectivas congregaciones, en nuestras respectivas asambleas. Y otra cosa que es importante notar es el por qué son mencionadas estas iglesias en un libro que podríamos llamar profético. No te olvides que Apocalipsis se divide en 3 partes. Las cosas que son, que ya la vimos en el capítulo 1, las cosas que ha visto, que ya vimos en el capítulo 1, las cosas que Juan vio, las cosas que son, que corresponden a estas iglesias, y las cosas que serán después de estas. Y con respecto a estas 7 iglesias mencionadas acá, podemos decir y podemos claramente establecer que el Señor añade estos mensajes para que de alguna manera todas las iglesias, todas sus iglesias a lo largo de la historia puedan estar conscientes y preparadas para lo que va a ocurrir en el futuro. De tal manera que la mención que se hace de estas 7 iglesias es para que cualquier iglesia en cualquier parte de este mundo esté lista, esté preparada para la venida del Señor. Ya, esto es importante mencionarlo desde un principio, para que así podamos tener más claridad de lo que vamos a estudiar. Ahora bien, para cada una de estas iglesias, para cada una de estas 7 iglesias, se mencionan 5 aspectos que se van repitiendo ya en cada una de estas congregaciones. En primer lugar, se presenta a Jesucristo el Señor como la autoridad. Se habla de la autoridad del Señor Jesucristo. Luego hay otra parte dentro de cada una de estas 7 epístolas, ya donde se refiere a elogios que el Señor Jesucristo da a estas congregaciones. En tercer lugar, vemos una reprensión ya que hace el Señor Jesucristo a la iglesia o a aquellos que atacan la iglesia desde afuera. En cuarto lugar, vemos que hay una exhortación. Ya hay un consejo que el Señor Jesucristo da a cada una de estas 7 iglesias. Y finalmente, en quinto lugar, vamos a ver de que hay una promesa especial que el Señor Jesucristo da a estas congregaciones. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la iglesia de Éfeso. Así es que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y a propósito, no vamos a profundizar demasiado ya en el estudio de estas 7 iglesias. Sí vamos a mencionar algunas cosas importantes que también se aplican a nuestros días y que también se aplican a la realidad de cualquier iglesia a lo largo de toda la historia, y de esta manera vamos a sacar aplicaciones prácticas también para nuestras vidas. ¿Ya? Tampoco vamos a hacer un estudio a la rápida, pero sí no nos vamos a detener en cada una de estas iglesias, porque la verdad es que cada uno de estos mensajes da para no solo uno, sino varios sermones desafiantes, ¿verdad?, para nosotros, y sin duda en nuestras iglesias, ¿verdad?, y con los predicadores que hay, podemos, ¿no es cierto?, aprovechar en otra oportunidad, en otro contexto, de enfocarnos aún mejor en estos mensajes. Así que no vamos a hacer un estudio muy profundo de cada una de estas iglesias, pero sí vamos a mencionar algunos aspectos relevantes, algunos aspectos importantes. Ahora bien, vamos a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba en una ciudad importante de aquellos días, ya que era la capital de la provincia de Asia Menor. Ya era la capital de la provincia romana de Asia en ese tiempo. Fue un puerto comercial muy importante en su tiempo, ya, pero que en este momento, al tiempo del apóstol Juan, está en decadencia por culpa del río
Caister. El río Caister es un río que estaba al borde de esta ciudad. Éfeso era una ciudad puerto, ¿ya? Y que por culpa de los depósitos aluviales de este río se fue empantanando. Entonces poco a poco fue perdiendo su eficiencia como puerto. Así que fue quedando relegada. ¿Ya? De hecho, más al norte, 60 kilómetros al norte, lo vamos a ver después, está la ciudad de Esmirna. Y esa ciudad se transformó ya en el puerto principal de aquellos días. Sin embargo, todavía Éfeso mantenía mucha de su importancia, mucha de su influencia, y hasta ese momento aún era la capital de esta zona. Era muy conocida esta ciudad porque se encontraban edificios muy importantes. Entre ellos se encontraba el templo de Artemisa o Diana de los Efesios, que es mencionada en el libro de los Hechos. Un importante templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ya muy imponente, muy grande, donde se adoraba a esta diosa Diana, la diosa de la fertilidad, y donde había muchos cultos paganos, ¿no es cierto?, y muchas veces inmorales, producto de esta idolatría. Ahora, es allí, a ese lugar, donde el apóstol Juan escribe por mandato del Señor Jesucristo, ya cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, donde se encontraba esta iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia local de Éfeso. Menciona en primer lugar al ángel, dice, escribe al ángel. Ya mencionamos en el estudio anterior que la palabra ángel ya significa literalmente mensajero. Ya la palabra ángelos, que es la palabra griega, se puede traducir literalmente como mensajero y puede aplicarse a los pastores o a los que ministraban la palabra en aquel lugar, en aquella congregación. ¿Ya? Y por la forma en que está escrita esta carta, da a entender, o pareciera que así es, ya que no se refiere a un ángel, en este caso, celestial, sino más bien a aquel que estaba a cargo, aquel que tenía la responsabilidad de guiar al rebaño en cada una de estas congregaciones, porque en cada una de ellas es mencionado, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así que esta carta era enviada probablemente al pastor, a través del pastor, y a la congregación de la iglesia en Éfeso. Así por lo menos el lenguaje pareciera, ¿verdad?, dar a entender, incluyendo, ¿verdad?, al ángel dentro de esta misma congregación. Luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y esto es porque aquí se presenta la autoridad del Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y ya dijimos, como vimos en el estudio anterior, que las estrellas representan a los ángeles, o en este caso a los pastores de las iglesias aquí, ¿no es cierto?, representadas. Podemos decir, por lo tanto, que los siervos del Señor están en la diestra del Padre, en la mano de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección, pero principalmente bajo su dirección y bajo su autoridad. El Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pedro, habla de Cristo como el príncipe de los pastores, el que tiene la autoridad sobre todos aquellos que ministran la palabra del Señor. Sin duda, un lugar de gran privilegio, pero a la vez un lugar también de gran responsabilidad al estar en las manos directamente del Señor Jesucristo. Por eso dice el que tiene las estrellas en su diestra, es decir, el que tiene autoridad sobre estos siervos. Luego dice el que anda en medio de los 7 candeleros, y ya dijimos en el estudio anterior que los candeleros representan a las iglesias que dan y que manifiestan la luz, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de un candelero, iluminar, ¿no es cierto?, difundir la luz que posa sobre ella, en este caso la luz del Señor Jesucristo. Dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, es interesante acá mencionar que la palabra anda significa patrulla, literalmente significa vigilar, rondar, cuidar, como lo que hace un guardia cuando está, ¿no es cierto?, al cuidado de un lugar.
Y el Señor Jesucristo le vemos acá en medio de estas congregaciones, rondando, vigilando, guardando, cuidando. Luego dice, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como dije, esta representa a las iglesias cristocéntricas, las iglesias que están como propósito, ¿verdad?, manifestar, mostrar la luz del Señor Jesucristo. En este caso, hace referencia a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en la última parte de su segundo viaje misionero, junto con Aquila y Priscila. Ya, de hecho, cuando termina el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y Pablo regresa a Antioquía, la iglesia de Antioquía de donde fue enviado a la obra misionera, fue Priscila y Aquila que se quedaron ministrando en esta congregación. ¿Ya? Y en el tercer viaje misionero de Pablo, ya Pablo dedica mucho tiempo para estar, ministrar, capacitar y discipular en esta iglesia. Ya, así es que fue fundada en el segundo viaje misionero, pero fue fortalecida o fue grandemente ministrada durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya, fue un centro de capacitación, fue un centro de instituto, fue un centro de edificación y entrenamiento misionero para muchos líderes conocidos e importantes o destacados en aquel tiempo. Ahí estuvo ministrando Pablo en su tercer viaje misionero por más de 3 años. Estuvo también Aquila y Priscila, ya como ya los mencioné, que fueron de los fundadores de esta congregación. También estuvo Apolos, estuvo un gran predicador como Apolos, Timoteo, ¿verdad?, uno de los discípulos de Pablo, también Tito, también estuvo allí siendo ministrado y a la vez ministrando en esta congregación. Epafras, ¿ya?, y Epafrodito también participaron de esta congregación, quienes llevaron después la palabra del Señor al resto de otras ciudades del Asia Menor y que también fundaron congregaciones allí. Erasto, Gayo, Aristarco, Tíquico también estuvo acá capacitándose, Trófimo, ¿verdad?, etcétera. Y por supuesto, en los últimos días de su ministerio también el apóstol Juan. Así que vemos que es una iglesia importante, ¿verdad? Vemos que fue una iglesia muy relevante, muy influyente en aquellos días y es la primera iglesia a la que es enviada esta carta. Luego dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya aquí, en segundo lugar, podemos ver los elogios que el Señor Jesucristo da a esta congregación. Y comienza diciendo, yo conozco. Mira qué importante esta palabra. La palabra conozco aquí viene de una palabra griega, ya, que literalmente suena eido. Esa es la palabra usada aquí por conozco. Ya, la palabra más común que se usaba en aquellos días para hablar de conocer algo era la palabra ginosko. La palabra ginosko, ya, que viene de la palabra gnosis o conocimiento, era la palabra más común que se usaba en aquellos días. Pero acá no usa esa palabra. Parece que Juan está usando deliberadamente palabras muy especiales para referirse a aspectos especiales e importantes. Y esto es uno de ellos, porque aquí dice que el Señor, está hablando del Señor Jesucristo, conoce algunas cosas importantes de esta iglesia. Es decir, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y comienza este versículo diciendo el Señor Jesucristo, yo conozco. Como dije, la palabra eido. Y es un verbo primario usado normalmente en pasado perfecto. ¿Ya? Yo vi, o yo sé, o yo comprendí, o yo discerní, o yo entendí qué es lo que estaba pasando en sus vidas, es lo que está diciendo el Señor. Literalmente yo conocí. Y esto tiene que ver con la omnisciencia de Dios. No olvides que el Señor Jesucristo todo lo ve. Lo vimos en el estudio anterior, en la majestuosidad del Señor Jesucristo.
el alfa y el omega, ¿verdad? Haciendo referencia a su conocimiento completo de todas las cosas. Él es el que lo ve todo. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo es omnisciente porque es Dios. Él todo lo entiende, todo lo sabe. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Juan usa específicamente esta palabra para referirse a este conocimiento completo, profundo y en perspectiva que tiene el Señor Jesucristo sobre sus iglesias, y específicamente aquí sobre la iglesia de Éfeso. Y luego añade algunos elogios interesantes que vale la pena considerar. Dice: yo conozco tus obras. Al parecer era una iglesia muy activa, muy activista, una iglesia con muchas actividades, ¿verdad? Probablemente actividades sociales, actividades edificativas, actividades eclesiásticas, actividades de todo tipo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Al parecer era una iglesia además muy trabajadora, muy empeñosa en su deseo de mostrar esta luz, ¿verdad?, como candelero del Señor Jesucristo. Y luego dice: y paciencia. Esa palabra paciencia significa permanecer bajo la prueba, permanecer bajo la aflicción o permanecer, ¿verdad?, bajo la dificultad. Eso es lo que significa literalmente esta palabra, paciencia. Dice: y que no puedes soportar a los malos, una iglesia intolerante hacia lo malo. Hoy en día se utiliza muy mal esta palabra y se habla de la intolerancia como algo negativo, como algo nefasto. Sin embargo, en la Biblia no es así. La Biblia establece la intolerancia hacia la maldad, hacia el pecado, hacia lo injusto. Mucha gente se frustra porque no tiene cómo, ¿verdad?, manifestarse contra la injusticia, contra la maldad, contra aquello que es perjudicial o dañino para la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha impuesto un concepto de tolerancia, pero cuando el problema afecta a las personas, es muy frustrante porque en realidad no saben si aceptarlo, no aceptarlo, tolerarlo o no tolerar. Bueno, Dios es un Dios que no tolera el pecado y nosotros como sus hijos también debemos ser intolerantes a la maldad, intolerantes a la justicia, a aquello que no es correcto. Ya, la Biblia claramente establece que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y obviamente el Señor quiere que nosotros andemos por el camino del bien y rechacemos, ¿verdad?, el camino del mal. Así es que nosotros como hijos del Señor debemos ser intolerantes al pecado, intolerantes a la maldad y no tolerar aquello que es injusto. Ya, no debemos amoldarnos ni acomodarnos a este mundo. No debemos transar nuestras convicciones, sino que debemos mantenernos firmes en lo que es correcto, aunque esto tenga consecuencias, y probablemente las va a tener, porque muchas personas hoy en día juzgan o critican la intolerancia. La verdad es que muchas veces ellos se transforman en intolerantes, el mundo se transforma en intolerante de una manera contradictoria, ¿verdad?, hacia aquellos que quieren establecer la palabra del Señor o la verdad como fundamento permanente, como algo estable, ¿verdad?, y no como algo ambiguo o como algo relativo, sino como algo absoluto, porque la palabra de Dios es la verdad. El mismo Señor Jesucristo así lo declara. Cuando dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice: tu palabra es verdad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que la intolerancia hacia la maldad, hacia la injusticia está bien. Y esta iglesia, ¿verdad?, demostraba esta intolerancia hacia lo malo. Dice: no puede soportar a los malos o a la maldad, también podríamos decir o traducir acá. Luego dice: y tu arduo trabajo, dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esa palabra probado también es una palabra interesante, ¿ya? Porque esa palabra probado viene de la palabra griega peirazo, ¿ya? Incluso yo he escuchado algunos apellidos que suenan así, peirazo. Esta palabra, peirazo, literalmente significa examinar. Y viene de una raíz muy antigua en el idioma griego que significa perforar. Y da la idea de perforar, de taladrear o escarbar
en profundidad para determinar el valor de algo. Ya esa es la idea que presenta esta palabra. Por lo tanto, cuando dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, básicamente lo que está diciendo, y los has examinado exhaustivamente, en profundidad, ¿verdad? Te has tomado el tiempo de probar, de examinar en profundidad, de perforar, ¿verdad? Hasta lo más profundo para entender si son verdaderos o no, ¿ya? Y esto habla acerca, ¿verdad?, de los falsos maestros o los falsos profetas. Aquí dice los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es más, dice, y los has hallado mentirosos, o los has pillado, o los has descubierto, ¿verdad?, que son unos mentirosos. ¿Ya? Esto es importante porque hoy en día hay mucha falsa doctrina y hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos apóstoles y profetas. ¿Ya? Muchos se dicen hoy en día apóstoles de Jesucristo y realmente no lo son, sino que son mentirosos. Los únicos apóstoles que el Señor Jesucristo estableció ya murieron. El último de ellos fue el apóstol Juan. El Señor Jesucristo estableció a 12 de ellos. Uno de ellos, ¿verdad?, era un falso y después fue cambiado, ¿verdad? Se me fue la palabra, fue sustituido por Matías, escogido por la iglesia ya en Jerusalén, de aquellos que estuvieron con el Señor ya desde el principio hasta su muerte y fueron testigos también de su resurrección, porque esas eran las características que debían tener los apóstoles de Jesucristo. Ahora bien, muchos hoy en día se dicen ser apóstoles, realmente no lo son, sino son mentirosos, como dice aquí la palabra del Señor. Sí, mentirosos, porque no realmente son conforme a lo que el Señor estableció en su palabra. Y aunque la palabra apóstol acá significa enviado, ¿ya? La Biblia hace una clara distinción en cuanto a los apóstoles de Jesucristo. Y es más, establece un número específico y determinado, que lo vamos a ver una y otra vez aquí en el libro de Apocalipsis, hablando de los 12. De hecho, así eran conocidos los apóstoles, los 12, porque específicamente fueron los apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo, como lo fue, por ejemplo, el apóstol Juan, ya el último de ellos en morir. Ahora bien, dice que ellos examinaron, probaron y los hallaron mentirosos. Ahora, acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 21 al 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 23. Vamos a dar un minuto para que lo puedan encontrar. Dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 21 al 23. No menospreciéis, dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y luego dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Recuerda que en aquellos días se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y muchas de las cosas que en ese momento ellos estaban recibiendo como palabra de Dios en sus respectivas iglesias eran profecías. Hoy en día ya no son necesarias porque tenemos completo el Nuevo Testamento, pero en aquellos días se estaba escribiendo. Por lo tanto, Pablo le dice, no menospreciéis la profecía. Y el versículo 21, ahora sí, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, que cada una de estas cosas cada una de estas profecías debían ser examinadas. Deberían ser, ¿verdad?, examinadas para ver si realmente eran así. Dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Y luego dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y luego añade, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este último versículo muchas veces lo tomamos aparte para hablar de nuestra santificación, para hablar, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos santificarnos ante el Señor. Pero es interesante que en su contexto está hablando acerca de las profecías y de probar, ¿no es cierto?, a estas profecías y examinar
todo reteniendo lo bueno. Y esto es porque también las iglesias deben ser santas en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su doctrina. Deben ser santas en cuanto a lo que se está compartiendo desde sus púlpitos. Hoy en día en muchas iglesias se hablan muchas cosas que no necesariamente corresponden a la palabra del Señor. Muchas iglesias se predica acerca de la Biblia o acerca de Dios, pero no se predica la Biblia y no se predica la palabra del Señor. Se da más espacio a los testimonios, ¿verdad? A las referencias personales, a las experiencias impresionantes, pero se deja de lado el estudio sincero, honesto y consecuente de la palabra del Señor, de las Escrituras. Por eso es que es importante también hoy en día, como lo fue los días de la iglesia de Éfeso, examinarlo todo y retener lo bueno. Mira, por ejemplo, lo que dice 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia que hace Juan acá en su primera epístola universal del apóstol Juan, ¿verdad? Vemos que la iglesia de Éfeso también lo aplicaba, lo tenía claro, de probar, ¿verdad? Si los espíritus en este caso son del Señor o si lo que se está compartiendo es realmente del Señor, ¿ya? Y la razón de esto es porque hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, como lo había en la iglesia de Éfeso en aquellos días, también el día de hoy. Y probablemente hoy se ha multiplicado aún mucho más. Segunda de Pedro, capítulo 2, otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya pareciera que aquí el apóstol Pedro está hablando de los días actuales. Lamentable y tristemente vemos cómo muchos hoy en día dan muy mal testimonio, muchos de los pastores, profetas, ¿verdad?, ancianos, líderes religiosos hoy en día dan muy mal testimonio, manchando el testimonio de Jesucristo. Y como dice acá el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, y tristemente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día mucha gente menosprecia el cristianismo por culpa del mal testimonio de muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que hoy en día hacen mercadería de la gente, que hoy en día buscan sacar dinero, buscan sacar provecho, establecer autoridad sobre ellos, buscan la fama, buscan muchas cosas de este mundo. Qué triste es esta realidad, y vemos que esto hoy en día cada vez se manifiesta de manera mucho más constante y mucho más multiplicada al día de hoy. También 2 de Corintios, capítulo 11, otro pasaje que me gustaría mencionar. 2 de Corintios, el capítulo 11, voy a leer de los versículos 4 y después del 13 al 15. 2 de Corintios 11, 4, dice: porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, esto Pablo le está diciendo en la iglesia de Corinto, dice: o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta es una reprensión que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que toleraban a estos falsos profetas. Ahora, miren lo que dice, por favor, en los versículos 13 al 15 de 2 de Corintios capítulo 11. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Luego dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira qué interesante cómo acá, hablando de estos falsos maestros, ¿verdad?, que se disfrazan, ¿no es cierto?, como apóstoles de Cristo, los relaciona con el mismo Satanás, que se disfraza como ángel de luz, como mensajero de luz. Qué increíble, ¿verdad? Dice el versículo 15, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ya? Muchos, ¿verdad?, menciona también el apóstol Pablo en otra porción, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Muchos se disfrazan, dice, como lobos, o sea, como corderos en medio muchos se disfrazan, ¿verdad?, como corderos, pero en realidad son lobos, rapaces en medio del rebaño. Vemos esto común hoy en día y vemos que es lo mismo que ocurrió hace siglos atrás en la iglesia de Éfeso y cómo el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por ser en este sentido cuidadoso con la sana doctrina. Ahora, sigamos acá en el versículo 3. Dice, y has sufrido. Una iglesia sufrida, una iglesia que en aquellos días ya estaba sufriendo mucha persecución. Dice, y has tenido paciencia. Interesante que 2 veces menciona esta palabra. En el versículo 2, cuando dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y aquí en el versículo 3, cuando dice, has tenido paciencia, es decir, has logrado permanecer aún bajo la presión, aún bajo la aflicción. Luego dice, y has trabajado. Ya, nuevamente repite lo que dice en el versículo 2 cuando dice, y tu arduo trabajo, has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre. Interesante que reitera estas características como algo muy destacado o algo muy llamativo de esta congregación, ya que ha trabajado por amor del nombre del Señor y luego dice, y no has desmayado. ¿Ya? Ahora, el nombre del Señor es muy importante, muy relevante. ¿Ya? De hecho, aquí en el libro de Apocalipsis, el nombre del Señor es destacado de una manera muy especial. Juan menciona alrededor de 24 títulos para referirse al Señor Jesucristo. ¿Ya? Muchas veces nosotros somos conocidos por un apodo, ¿verdad? O somos conocidos por otro nombre, ya, pero no va a ser más de 2 o 3. Pero aquí el Señor Jesucristo es mencionado a través de 24 títulos muy interesantes. Ya tú después los puedes buscar. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, algunos de estos ya lo hemos visto, el hijo del hombre, el primero y el último, el hijo de Dios, el que tiene la llave de David, el que tiene las llaves de la muerte y el que tiene la llave del Hades, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, el cordero enojado, ahí en Apocalipsis 6 es mencionado, el cordero compasivo, nuestro Señor, el Hijo varón, el Rey de los santos, el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de reyes y también el Señor de señores, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana. No necesitas anotarlos todos, solo te los menciono para que notemos, ¿verdad?, cómo el nombre del Señor es expresado de manera tan especial por Juan en este libro. Y la iglesia de Éfeso estaba muy preocupada de manifestar y hacer notorio este nombre en su alrededor. Ellos estaban realmente, por decirlo así, muy ocupados, muy atareados, muy afanados en el servicio al Señor. Y tal vez eso fue un problema. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 4. Dice, pero... Y yo siempre he mencionado que cuando encontramos un pero en la Biblia, tenemos que parar. Es como un disco pare, porque de esa manera tenemos que mirar a ambos lados y ver qué está pasando. Bueno, cuando encuentres un pero en la Escritura, detente, para observar bien qué es lo que está ocurriendo. En este caso, vemos un tremendo contraste. Vemos cómo el Señor Jesucristo está elogiando a esta iglesia por su trabajo, por su amor, por su dedicación, por su pureza doctrinal, etcétera, etcétera. Pero, y aquí como que se echa a perder todo lo bueno, y es así, pero el Señor menciona aquí algo negativo. Aquí vemos la reprensión que el Señor le hace a esta iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, ¿verdad?
Al parecer se veía una iglesia muy ideal, pero había un problema. Y no era cualquier problema, un problema muy serio, un problema muy terrible, que llevó incluso al Señor Jesucristo a estar de alguna u otra manera en contra de esta iglesia. No queremos que el Señor esté en nuestra contra, queremos estar nosotros con el Señor. Pero aquí lo dice, pero tengo contra ti. Qué increíble el contraste que vemos acá. ¿Qué es lo que hizo enojar tanto al Señor? ¿O qué es lo que contrarió tanto al Señor para decirle estas palabras? Bueno, el problema es que ellos habían dejado su primer amor. Esa palabra dejado literalmente significa abandonado, ¿ya? Y aquí no está hablando ya de un acto accidental, sino que está hablando de un acto intencional. Es decir, ellos habían dejado o habían abandonado, en este caso, el primer amor. Esa palabra primer amor, la palabra primer, es la misma palabra que se utiliza para Cristo cuando se habla del primogénito de entre los muertos. Y tiene que ver no con primero en orden, sino con primero en honor y en importancia. Ellos habían dejado, ¿verdad?, la importancia del amor al Señor. Ya habían dejado el honor del amor al Señor. Eso es lo que literalmente aquí, comparando escritura con escritura, podemos ver. Ellos habían abandonado deliberadamente, es lo que estoy diciendo, su más importante responsabilidad, el amor que debían tener al Señor. Varias veces lo hemos mencionado, el amor es mucho más que un sentimiento o una pasión, el amor es una decisión. Y en este caso ellos decidieron enfocarse más en la obra del Señor que en el Señor de la obra. Vemos en los versículos 2 y 3 cómo el Señor los elogia por estar muy ocupados en la obra del Señor. Pero dejaron de lado, fíjate, lo más importante, dejaron de lado al Señor de la obra, ¿ya? Su relación personal con el Señor. Esto es lo que significa. Ellos dejaron de lado el tremendo honor, la tremenda importancia que Dios le da a una relación personal con nosotros. Y ellos lo dejaron de lado, deliberadamente se enfocaron más en lo que ellos hacían que en lo que ellos eran en relación con Dios. Esto es algo muy común para nosotros hoy en día. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo externo, en lo que es notorio, en lo que es visible a los demás, pero en nuestro interior dejamos de lado nuestra relación con el Señor. Ellos dejaron de lado probablemente su tiempo de oración, su tiempo de estudio de la palabra, su tiempo de meditación en el Señor. Probablemente ellos estaban ocupados sirviendo, ministrando y haciendo muchas obras caritativas y ayudando a muchos otros y haciendo muchas obras importantes para ellos como iglesia, pero habían dejado su relación íntima, personal con el Señor. Que no nos ocurra eso en nuestras vidas, que no te ocurra eso en tu vida, que no ocurra eso en nuestras congregaciones. Debemos amar al Señor por sobre todas las cosas. El mismo Señor lo dice, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. El Señor debe ser lo más importante y estar con Él, pasar tiempo en intimidad con el Señor es fundamental. ¿De qué sirve que hagamos tantas cosas para el Señor si realmente no estamos relacionados en íntima comunión con el Señor? ¿De qué sirve que hagamos grandes proezas en nombre del Señor y aún hablando honrando su gran nombre si realmente no estamos enfocados en Él, en su persona, en pasar tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando, escudriñando las Escrituras? ¿Cuánto tiempo realmente pasamos memorizando pasajes de la Escritura, meditando en estos pasajes y aplicándolos a nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que seamos? Dios no está tan interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Dios no está tan interesado en lo externo, sino en lo interno. Él vino a morir en una cruz y resucitó para tener una relación personal con nosotros, una relación íntima en lo espiritual. El Señor quiere relacionarse con nosotros y quiere que nosotros le sigamos muy de cerca. Él quiere ser nuestros amigos.
que quiere ser amigo nuestro. ¿Y cómo quiere que seamos sus amigos? Haciendo y cumpliendo, viviendo lo que Él nos manda, siguiendo sus pisadas, como dice la palabra del Señor. Por eso es que ellos, ¿verdad?, deliberadamente se enfocaron más en la obra del Señor que en el Señor de la obra, y dejaron de lado su primer amor. Lo más importante, lo más relevante, lo que debía tener mayor honor, ellos lo dejaron a un lado. No es que lo perdieron simplemente de manera fortuita, sino que ellos lo dejaron. Y esto fue lo que probablemente hizo pesar en el corazón del mismo Señor, y por eso que les lanza esta reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tristes palabras, ¿no es cierto?, que nos da el Señor. Son aproximadamente 10 palabras que encontramos acá en este versículo, pero que profundizan mucho en el corazón, en nuestros corazones. Debemos tener en cuenta, hermanos, lo importante que es fortalecer nuestra relación personal con el Señor. Ahora, luego de esto, el Señor nos los deja ahí. Ya, como decimos vulgarmente, no los deja tirados en el suelo, sino que los levanta y les da un consejo, una exhortación, una motivación. Y lo vemos en el versículo 5 en adelante. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ya dice, recuerda. Y aquí son 3 cosas que menciona Juan. Recuerda que Juan siempre está repitiendo en grupos de 3. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, haz memoria en qué momento y desde qué instante tú te apartaste de esta relación personal, de este amor íntimo con el Señor. Recuerda, ¿verdad?, lo que perdiste. Esto es una mirada consciente hacia el pasado para recordar, para rememorar y para establecer no solo el punto exacto donde nos apartamos, sino más bien aquello de lo cual nos apartamos, que en este caso, ¿verdad?, era de su intimidad, de su relación, de su comunión personal con el Señor. Ya recuerda de dónde has caído, es decir, haz conciencia, ¿verdad?, de lo que has perdido, de lo que has dejado y de cómo tú lo dejaste. Eso es lo que le está diciendo. Recuérdalo. Eso es lo primero que ellos tenían que hacer. En segundo lugar, les dice, y arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. Es darse la vuelta, es ir en una dirección y darse cuenta que estoy mal encaminado y darme la vuelta, ¿verdad?, para ir en la dirección opuesta. En este caso, les dice el Señor, arrepiéntanse. Ya, ustedes van muy, muy firmes, ¿verdad?, en esa dirección, pero paren. Recuerden, dejaron algo importante atrás, que es el mismo Señor de la obra. Y regresen, vuélvanse por el camino. Ya, arrepiéntanse de ese rumbo en el que ustedes están, ese rumbo externo, ese rumbo exterior que lleva finalmente a la hipocresía, que fue lo que le ocurrió a los fariseos y saduceos en los días de Cristo. Arrepiéntanse, no vayan por ese camino, regresen, vuelvan en sí. Y vuelvan nuevamente a esta comunión que nunca ustedes debieron haber dejado, abandonado. Por eso le dice, y arrepiéntete. Y luego le añade, y haz las primeras obras. ¿Ya? Y esto tiene que ver con una casi como relación con las obras en las que ellos estaban tan implicados. Ellos estaban muy ocupados en la obra del Señor y habían dejado al Señor de la obra. Pero aquí les dice, haz las primeras obras. Es decir, enfócate en lo fundamental, en lo importante. Enfócate en lo esencial y no tanto, ¿verdad?, en toda esta estructura que ustedes formaron o levantaron, sino en lo más esencial, que es tu relación con el Señor y servir por amor a Él y a los hermanos. Porque finalmente el fundamento de todo esto es el amor, ¿ya? Y es el mandamiento que el Señor nos dejó de amarnos los unos a los otros. Amar al Señor por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo.
como el mismo Señor nos amó, con un amor sacrificial. Haz estas primeras obras, tiene que ver con las obras de amor que nosotros debemos hacer por amor al Señor y también por amor a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos. Y por lo tanto esto tiene que ver también con manifestar un amor práctico hacia nuestros hermanos, ya que de esa manera también estamos manifestando un amor genuino hacia el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, vemos acá que el Señor les exhorta, pero también, ¿verdad?, les da una motivación, un consejo importante que ellos deben seguir. Porque si no, mire lo que dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Ya? Tristemente hoy en día la iglesia de Éfeso, esta gran iglesia trabajadora, empeñosa, ya no existe. De hecho, ni siquiera existe la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Hay una ciudad muy cercana ahí en la actualidad que hoy en día Turquía, ¿ya? Pero la ciudad de Éfeso en este momento es un pantano, producto de los depósitos aluviales, como mencioné, de este río que recorría la ciudad y que llegaba o desembocaba, ¿verdad?, en este puerto natural. Hoy en día es una zona pantanosa. Hay algunas ruinas que se han encontrado, ¿ya? Pero ya no existe ni siquiera la ciudad como la que conoció el apóstol Juan, menos la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Porque ellos perdieron ese testimonio. De hecho, hoy en día en esa zona de Asia Menor, que es la actual Turquía, ya la religión predominante en aquel lugar es el Islam. ¿Ya? El cristianismo quedó a un lado. ¿Por qué? Porque ellos no se mantuvieron probablemente fieles a lo que el Señor les estaba diciendo, lo que les estaba pidiendo. Luego en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Como que hay un contraste aquí porque primero les dice algo negativo, después les dice un consejo para que ellos se recuperen, pero ahora nuevamente les vuelve a elogiar. Ya como que vuelve nuevamente a hablar, ¿no es cierto?, del elogio que el Señor les dio en un principio. Y probablemente esto tenga que ver con el hecho de que ellos no debían dejar de hacer aquello, ya por hacer lo otro, sino más bien debían amar al Señor, pero también debían servirle con pasión, con devoción y con dedicación. ¿Ya? Por eso es que en el versículo 6 dice, pero, nuevamente el contraste, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya aborrecía el Señor esta doctrina. Ahora, ¿qué es esta doctrina? Bueno, la palabra nicolaita ya se divide en dos partes, Nico y laitas. La palabra Nico significa conquistador, ya conquistador o vencedor. Y la palabra laitas viene de la palabra laos, que literalmente significa pueblo, o laicos, o más bien la gente común. Por lo tanto, esta palabra significa los conquistadores de los laicos o los dominadores de laicos. ¿Ya? Y esto tenía que ver con una incipiente doctrina que estaba siendo muy popular en aquellos días del señorío jerárquico sobre las congregaciones por parte de probablemente muchos de estos falsos apóstoles, estos falsos profetas que se creían con mucha fama y autoridad, ¿ya? Y que de alguna manera sujetaban bajo señorío, ¿verdad?, opresor a las congregaciones. Dominadores de laicos, eran estos nicolaitas, ¿ya? Un señorío jerárquico. Fue una doctrina ya con la que comenzó de alguna u otra manera esta división artificial entre el clero profesional y los laicos ignorantes de las Escrituras, que tanto se manifestó con fuerza ya en la Edad Media. Este concepto de un grupo de élite, ¿verdad?, de autoridad espiritual superior, enseñoreándose sobre aquellos que estaban mucho, mucho más abajo, ¿verdad?, en ignorancia de las Escrituras. Y esto lo vemos también hoy en día en muchas sectas, ¿verdad?, de personas que se enseñorean sobre sus congregaciones y que muchas veces, ¿verdad?, les exigen o les piden cosas que son incluso terribles o aberrantes. ¿Ya? Y esto no es poco común también hoy en día en muchas iglesias evangélicas, como muchos líderes religiosos buscan cada vez más autoridad,
ya les queda chico el título de pastor, entonces ya pasan a ser obispos. Ya les queda chico el título de obispo, ¿verdad? Ya pasan a ser apóstoles. Les queda chico el título de apóstol y ya pasan a ser querubines, ya, o grandes personajes, ¿verdad? De sus congregaciones. Hermano, un siervo del Señor, por sobre todas las cosas, debe ser eso, un siervo. Y este ejemplo lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, cuando Él dijo que los grandes se enseñorean sobre las naciones y ejercen sobre ellas potestad. Pero entre los discípulos del Señor, Jesús hablando a sus discípulos les dijo, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero, sea el postrero de todos. El que quiera ser entre ustedes el más importante, sea como el que sirve, como aquel que está sirviendo a los demás. Después el Señor ilustró esto muy bien cuando Él se arropó, ¿verdad? Se remangó su ropa y lavó los pies de sus discípulos, mostrando, ¿verdad?, una genuina actitud de servicio. La jerarquía nunca fue parte del propósito de Dios en su iglesia. Ya, un pastor es solamente uno más de la congregación que tiene la responsabilidad de enseñar y predicar la palabra del Señor para capacitar, para perfeccionar y para edificar a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Interesante que según algunos historiadores y algunos personajes importantes de la iglesia en sus comienzos, por ahí por el año 150, 170 después de Cristo, existió un personaje llamado Ireneo. Ya los que están estudiando historia de la iglesia quizás lo reconocerán, Ireneo. Ireneo, ya él en sus escritos menciona que Nicolás, que fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos en Hechos capítulo 6, ya de la iglesia de Jerusalén, fue el que empezó a desarrollar esta doctrina, que luego fue conocida como los Nicolaitas. Después tú lo puedes buscar ahí en Hechos capítulo 6. Abusando de su prestigio como diácono de la iglesia en Jerusalén, él, siendo que era de Antioquía, no era un judío, ya él era un judío prosélito de Antioquía, él, ¿verdad?, probablemente o tal vez fue el que comenzó a desarrollar esta doctrina entre las iglesias de aquel siglo. Dice en el versículo 7, en relación, ¿verdad?, ya a la última parte de esta epístola a la iglesia de Éfeso, ya donde se menciona la promesa. Ya recuerda que son 5 partes, ya en cada una, que se repiten en cada una de estas congregaciones: la autoridad de Cristo, los elogios del Señor, la reprensión del Señor, la exhortación, ¿verdad?, o consejo del Señor, y una promesa que da el Señor. Y eso lo vemos en el versículo 7, cuando le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, interesante que aquí el Espíritu lo relaciona con Cristo. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, y ahí habla de Jesucristo, diciéndole a Juan que escriba. ¿Ya? Y aquí en el versículo 7 dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces se relaciona Cristo con el Espíritu. Muchas veces vemos una relación entre el Espíritu y el Padre, pero aquí estamos viendo una relación muy interesante entre el Espíritu y Cristo, específicamente para edificar a su iglesia. Ya esta relación la vemos constantemente en el amor de Cristo para con su iglesia. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice: al que venciere, más adelante vamos a hablar un poquito de los vencedores, pero ahora simplemente lo voy a mencionar: al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ya? Dice interesante que él mismo, dice: le daré a comer, él mismo nos dará. ¿Y qué nos dará? Dice: del árbol de la vida. Esto está en Génesis 2:9, no lo busquen, haciendo referencia a ese árbol que estaba en el huerto del Edén, por medio del cual Adán y Eva podían obtener vida eterna. Lamentablemente ellos podían comer de ese árbol, pero lamentablemente ellos desobedecieron a Dios, porque Dios había dicho que había un árbol solamente que no podían comer, del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, y ellos fueron y comieron de ese árbol, ¿ya? Pero podrían haber comido del árbol de la vida y no lo hicieron.
Ellos eligieron, ¿verdad?, la prohibición, desobedeciendo a Dios e introduciendo el pecado en la humanidad. Y más adelante, no lo vamos a ver ahora, pero más adelante vamos a ver que este árbol de la vida aparece allá en Apocalipsis 22:2, ya haciendo referencia a un árbol que da vida a aquellos que comen de su fruto, ¿ya? Y esto es en el contexto de los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, en el paraíso que Dios va a tener va a establecer en esta tierra en el futuro. Ya, y por eso le dice, le daré, esto es una promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa palabra paraíso simplemente hace referencia al cielo. Ya no lo vamos a buscar, pero en 2 Corintios 12, del 1 al 4, 2 Corintios 12, del 1 al 4, lo puedes anotar, ahí habla de cómo el paraíso hoy en día se encuentra en la presencia del Señor, en el tercer cielo, en la presencia misma de Dios Todopoderoso. Así es que Dios hace esta promesa ya a estos hermanos. Aunque esta iglesia dejó de existir, estos hermanos, si eran verdaderos creyentes en Cristo, algún día van a poder disfrutar de esta promesa, como todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, si tú no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, yo te invito a que tú lo puedas hacer ahora, que tú clames al Señor con arrepentimiento, poniendo tu fe en Cristo que murió y resucitó por tus pecados y entregándote a Él como el único Señor y Salvador de tu alma, de tu vida. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación. Jesucristo es el que murió y resucitó para darte el perdón de pecados y darte la vida eterna. Y de esa manera darte la posibilidad de algún día disfrutar de esta promesa, de que el mismo Señor te pueda dar de este fruto del árbol de la vida eterna que Él va a tener en su presencia. Así que te animo a que tú busques al Señor. Te animo a que tú te acerques al Señor. Y aquellos que ya son creyentes, aquellos que son parte de alguna congregación, no olvidemos lo importante, el amor y esta relación cercana que debemos tener con el Señor. No dejemos de lado al Señor de la obra. Es importante estar ocupado en la obra del Señor, pero sin abandonar al Señor de la obra. Él es nuestro objeto de fe y de amor más importante que debe guiar nuestras vidas y nuestros ministerios. Muy bien, mis queridos, que Dios les bendiga y esperamos vernos en el próximo estudio de este apasionante libro de Apocalipsis. Bendiciones.